Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en el complejo y a menudo inquietante mundo de la criminología. Un viaje a las profundidades del comportamiento humano. Nuestra brújula en este viaje será la entrada de Wikipedia sobre criminología. Un intento de comprender lo que nos lleva a cruzar esa línea hacia la oscuridad. Juntos vamos a desentrañar qué es exactamente esta disciplina, de dónde viene y algunos de sus conceptos más importantes. Empecemos por lo básico. ¿Cómo se define la criminología? En esencia, la criminología es una ciencia social, pero lo fascinante es su carácter interdisciplinar. No se limita al ámbito legal. Bebe de la sociología, la psicología, incluso la medicina. Un crisol de disciplinas. Todas convergen en este punto. El estudio del crimen, del criminal, de la víctima y de cómo controlar esa pulsión que nos lleva a la transgresión. Ya desde la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles buscaban respuestas a la naturaleza del crimen. Intentaban encontrar el origen del comportamiento criminal en las imperfecciones físicas, en desequilibrios mentales, incluso en la herencia. Es cierto, y esos ecos del pasado resuenan en el presente. Durante la Edad Media, Tomás de Aquino, con su escolástica, se adentra en la filosofía del derecho penal, sentando las bases para la reflexión sobre el castigo y la justicia. Un tema que sigue generando debates siglos después. Sin duda, Y luego llega la Ilustración, un periodo de cambios radicales en el pensamiento. En este contexto donde surge la escuela clásica. ¿Qué hace tan revolucionaria? la escuela clásica se basa en la premisa de que todos los seres humanos somos libres, iguales y racionales. Es decir, todos tenemos la capacidad de razonar, por tanto, de elegir entre el bien y el mal. Entonces, según esta escuela, el criminal no es un ser distinto, un monstruo. Simplemente ha tomado una decisión errónea. Exactamente. El foco no está en la persona del criminal, sino en el acto delictivo en sí. La escuela clásica nos habla de principios como la legalidad, la jurisdiccionalidad, la proporcionalidad de la pena. Principios que aún hoy son pilares de nuestro sistema judicial. Es sorprendente cómo ideas que nacieron hace siglos siguen teniendo tanta vigencia. Pero la historia de la criminología no se detiene ahí. Aparece la escuela biológico-positivista, que nos obliga a mirar el problema desde un ángulo completamente diferente. Esta escuela desafía la visión de la escuela clásica. Introduce el determinismo biológico, la idea de que nacemos con una predisposición al crimen grabada en nuestros genes. Se pasa del acto al actor. El criminal se convierte en objeto de estudio, se buscan en sus rasgos físicos y mentales la clave para entender su comportamiento. Figuras como César el Hombroso, con su teoría del criminal nato, marcan un punto de inflexión. Se empiezan a buscar los signos de la criminalidad en la fisionomía, en anomalías físicas, incluso en la herencia. Lombroso llegó a afirmar que los criminales natos presentaban rasgos atávicos, características primitivas que los diferenciaban del resto de la sociedad. Una visión que, sin duda, generó controversia. Sin duda. Enrico Ferri, otro exponente de esta escuela, amplía la visión del Lombroso. Afirma que el criminal es un ser anormal, impulsado por factores biológicos, sociales o hereditarios. Su comportamiento no es fruto del libre albedrío, sino de fuerzas que escapan a su control. La escuela biológico-positivista nos deja un legado inquietante. Si la criminalidad es innata, ¿qué podemos hacer? ¿Es el criminal un enfermo al que hay que tratar o un peligro del que hay que proteger a la sociedad? Esta escuela, a pesar de sus controversias, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del crimen, a preguntarnos si realmente somos libres o si, en cambio, estamos predestinados. Y es en el siglo XX donde la criminología da un giro decisivo. Amplía su campo de estudio, integra las diferentes perspectivas y se nutre de nuevas disciplinas. Es como si la criminología, al igual que el crimen, evolucionara. Se adapta a los nuevos tiempos, incorpora nuevos métodos, se hace más compleja. Exacto, la criminalística, la penología, el estudio de las reacciones sociales al delito. Todas estas áreas enriquecen el panorama de la criminología. La psicología y la sociología en particular tienen una influencia notable. Figuras como Jean Pinatel, Edwin Sutherland o Robert Merton aportan nuevas ideas, nuevas formas de entender el fenómeno criminal. Antonio García Pablos de Molina, un reconocido criminólogo español, define la criminología como una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupe del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Una definición que abarca la complejidad del problema, ¿no crees? Sin duda. Y en este viaje por la historia de la criminología llegamos a un hito importante, la Escuela de Chicago. A principios del siglo XX, en la Universidad de Chicago, surge esta escuela con un enfoque sociológico. Su objeto de estudio es la ciudad, es el laberinto de calles y de almas donde el crimen encuentra un terreno fértil. Robert E. Park y Ernest Burgess, dos figuras clave de la Escuela de Chicago, proponen un modelo de ciudad dividida en 5 zonas concéntricas. Y hacen la zona en transición, la más cercana al centro de la ciudad,
donde la desorganización social, la pobreza y la inestabilidad se convierten en caldo de cultivo para la delincuencia. Es decir, la Escuela de Chicago nos dice que el entorno social, las condiciones de vida, pueden influir en la predisposición al crimen. Precisamente, años más tarde, Henry McKay y Clifford R. Shaw, al estudiar a jóvenes delincuentes en Chicago, confirman la concentración de criminalidad en esta zona de transición. Edwin Sutherland, por su parte, introduce el concepto de asociación diferencial. Sugiere que el comportamiento criminal se aprende a través de la interacción con otros individuos, especialmente en grupos primarios como la familia o los amigos. La idea es que si te rodeas de personas que cometen delitos, que aprueban o justifican la violencia, es más probable que tú también sigas ese camino. Es una teoría que nos hace pensar en la importancia del entorno social, de las influencias que recibimos desde la infancia. En paralelo a la Escuela de Chicago se desarrollan las teorías individualistas que hunden sus raíces en el utilitarismo de Cesare Beccaria y Jeremy Bentham. ¿Y qué nos dicen estas teorías? Se basan en la idea de que el individuo, incluso el criminal, actúa de forma racional, sopesando los costes y beneficios de sus actos. Es la teoría de la elección racional. Es decir, el delincuente decide cometer un delito si cree que obtendrá un beneficio mayor que el riesgo que corre. Exactamente. Desde esta perspectiva, la disuasión, a través de penas más severas y un aumento en la probabilidad de ser capturado, se convierte en la herramienta principal para prevenir el delito. Pero la criminología no se conforma con estas explicaciones. En la segunda mitad del siglo XX surge la criminología crítica, una corriente que cuestiona los cimientos del sistema de justicia penal. La criminología crítica, influenciada por el marxismo, el feminismo y la teoría crítica, pone el foco en las estructuras de poder, en la desigualdad social, en la opresión. La Conferencia Nacional de la Desviación de 1968 marca un hito en el desarrollo de esta corriente. Se desafían las explicaciones tradicionales del crimen, se argumenta que la desviación no se puede entender sin considerar el contexto social y político en el que se produce. Dentro de la criminología crítica encontramos diversas corrientes, como el realismo de izquierda, el minimalismo y el abolicionismo, cada una con sus propias propuestas para transformar el sistema de justicia. Y no podemos olvidar la criminología feminista, que emerge como una crítica al sesgo androcéntrico de la criminología tradicional. Efectivamente. La criminología feminista denuncia la invisibilidad de las mujeres, tanto como víctimas como delincuentes, en los estudios criminológicos. Pone de manifiesto la necesidad de analizar el crimen desde una perspectiva de género, considerando las experiencias específicas de las mujeres y las desigualdades a las que se enfrentan. Es una mirada que nos ayuda a comprender la complejidad del fenómeno criminal, a no quedarnos en la superficie, a buscar las causas profundas de la violencia y la delincuencia. Hasta ahora hemos navegado por las distintas corrientes de la criminología, esas teorías que intentan arrojar luz sobre la oscuridad del crimen. Pero para comprenderlo en toda su dimensión, necesitamos adentrarnos en los conceptos clave que articulan esta disciplina. Empecemos por la conducta desviada. Es un término amplio que abarca cualquier comportamiento que se aleja de las normas sociales establecidas. Claro, pero no toda conducta desviada es delictiva. ¿Dónde está la línea que separa la transgresión social del delito? La clave está en el daño o perjuicio que la conducta pueda causar a la sociedad o a sus miembros. La criminología se centra en aquellas conductas desviadas que atentan contra el orden social, que ponen en peligro la seguridad o el bienestar colectivo. Otro concepto fundamental es el control social. ¿Cómo se define este concepto en el ámbito de la criminología? El control social se refiere a los mecanismos que utiliza la sociedad para mantener el orden, la cohesión, la paz social. Pueden ser formales, como las leyes, las instituciones judiciales, la policía. ¿Los pilares del sistema? O informales, como las normas sociales, las costumbres, la presión del grupo. La criminología analiza cómo estos mecanismos influyen en el comportamiento individual en la prevención del delito. Hablamos de delito, pero en español, a menudo se utilizan los términos crimen y delito como sinónimos. ¿Hay alguna diferencia desde el punto de vista criminológico? En el ámbito jurídico, delito tiene un significado más preciso. Se refiere a una acción o omisión tipificada y penada por la ley, es decir, una infracción del derecho penal. Mientras que crimen se utiliza con mayor frecuencia en el ámbito sociológico o en las disciplinas técnicas de investigación criminal. Entonces, un matiz importante a tener en cuenta. Sin duda. Y llegamos a la víctima, una figura que ha adquirido un protagonismo creciente en la criminología moderna. ¿Qué papel juega la victimología en la comprensión del fenómeno criminal? La victimología, como rama de la criminología, se centra en el estudio de las víctimas, sus características, sus necesidades, su papel en el proceso judicial. Intenta comprender la compleja relación que se establece entre la víctima y el delincuente, el impacto del delito en la vida de la víctima. Es una perspectiva que humaniza la criminología.
que nos recuerda que detrás de las estadísticas, detrás de los fríos datos, hay personas que sufren, que cargan con las consecuencias del delito. Así es, no podemos olvidar que la víctima es el centro del problema, el punto de partida de nuestra reflexión sobre el crimen y sus causas. La criminología, como hemos visto, se nutre de diversas fuentes, utiliza diferentes métodos para investigar el crimen y construir sus teorías. Los métodos sociológicos, como las encuestas, las estadísticas, el análisis de casos, nos permiten estudiar el fenómeno criminal a nivel social, mientras que los métodos antropológicos se centran en las características individuales del delincuente, explorando factores biológicos, psicológicos o psicoanalíticos. Una mirada desde lo social y desde lo individual. Exacto. Y en esta inmersión en la criminología no podemos olvidar las aportaciones de Iberoamérica, una región que ha hecho contribuciones significativas al desarrollo de esta disciplina. En efecto, países como Argentina, Chile, Colombia, México, Venezuela cuentan con una rica tradición criminológica, con investigadores de renombre internacional. Una escuela rica y diversa. Nombres como Alfonso Quirós Cuarón, Rosa del Olmo, Lolita Nillar de Castro o Eugenio Raúl Zaffaroni han dejado una huella profunda en el pensamiento criminológico latinoamericano. En España, figuras como Antonio Beristáin Piña, Elena Larrauri Pijuán o Vicente Garrido Genovés han enriquecido el panorama de la criminología con sus investigaciones y reflexiones. La creación de programas universitarios de criminología en Iberoamérica ha impulsado el desarrollo de esta disciplina en la región. La primera licenciatura en criminología en Latinoamérica se crea en 1978 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Y en 1992 se funda la primera escuela de criminología de Sudamérica en la Universidad de los Andes, en Venezuela. En España, las primeras escuelas de criminología que dependían de la Facultad de Derecho se crearon en Barcelona en 1955 y en Madrid en 1964. Un largo camino recorrido desde los albores de esta disciplina hasta su consolidación como un campo de estudio vibrante y en constante evolución. Un viaje apasionante que nos ha llevado a explorar los rincones más oscuros del comportamiento humano, a intentar comprender las causas del crimen, a buscar respuestas para prevenirlo y construir una sociedad más justa y segura. Hemos desentrañado las diferentes escuelas de pensamiento, los conceptos clave, las figuras más relevantes, las aportaciones de Iberoamérica. Un recorrido que nos deja con más preguntas que respuestas, con la inquietante certeza de que el misterio del crimen sigue sin resolverse. Seguirá la criminología evolucionando para dar respuesta a las nuevas formas de criminalidad que emergen en el siglo XXI. Y quizá esa sea la esencia de la criminología, la búsqueda incesante de la verdad, la lucha contra la oscuridad, la esperanza de un futuro donde el crimen no sea más que un eco del pasado. Los invitamos a seguir explorando este mundo complejo y fascinante, a adentrarse en los laberintos de la mente criminal, a buscar respuestas a las preguntas que aún nos inquietan.